Vamos a hablar hoy un poquito de las pruebas. Hablan ahí el Evangelio de Mateo capítulo 14. Vamos a hablar un poco de las pruebas, porque bueno, estamos ya aproximadamente, ya hace casi un año que comenzó todo este lío de la pandemia y toda esta situación, y evidentemente todos, de una forma, de otra, hemos estado sumergidos bajo una prueba no antes vista, escucha bien, en toda la historia de la Iglesia. La Iglesia pasó por grandes pruebas a través de la historia, desde sus comienzos, persecuciones, ya todos conocemos toda la historia primitiva de la Iglesia, pandemias también, hubieron peste, hubieron de todo. La Iglesia se reunió en catatumbas, en cementerios, lugares inhóspitos. La Iglesia ha pasado por guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, hablo desde el punto de vista universal. O sea que la Iglesia ha estado sometida bajo prueba durante estos 2 milenios, pero nunca antes en la historia que yo conozca, la Iglesia en sentido general ha dejado de congregarse, digamos, desde el punto de vista presencial. Nos hemos estado reunidos por Zoom, por Link, toda esta historia, pero físicamente nunca antes, que yo sepa, mundialmente. Quizás hubieron zonas, regiones, pero jamás ha pasado esto. Y eso son pruebas nuevas, experiencias nuevas, situaciones nuevas, circunstancias evidentemente nuevas para todos nosotros. ¿Ves? Cosas que jamás hubiéramos pensado ni ocurrido, que nos íbamos a estar reuniendo de esta manera, de esta forma, por Zoom. Yo no tenía nada que ver con la digitalización ni con Internet. Yo no soy muy amante a eso, aunque reconozco que es una herramienta espectacular, pero bueno, yo no soy aficionado a eso. Y he tenido que estar aprendiendo, entrenando gente en Cuba a través de este medio, etcétera, etcétera. Pero bien, queremos hablar de las pruebas y una de las cosas que quiero enfocar en sentido general y ahora en este tiempo es que Dios utiliza las pruebas para que nosotros podamos crecer o llamarnos, como decimos, espirituales. ¿Ves? Todos queremos ser espirituales, todos queremos crecer, o sea, nadie quiere ser carnal. Todos de una forma o de otra somos o no somos espirituales o presumimos de ser espirituales, ¿sabes? Pero para alcanzar un nivel de madurez y de crecimiento en los caminos del Señor, en la obra del Señor, para alcanzar un carácter íntegro, ¿viste? En nuestra vida es necesaria la prueba. Es la herramienta que Dios en su soberanía utiliza para que nosotros podamos crecer. Claro, pruebas de las cuales ninguno queremos pasar. Si a nosotros nos preguntaran, para vos crecer, para vos ser un hombre maduro, ¿ves? Tienes que pasar por prueba, uno dijera que no. Es por eso que Dios, como es sabio, hace que las pruebas sean impredecibles. En el momento en que menos nosotros nos imaginamos, por muy bien que estemos en comunión, en relación con Dios, en ese momento, a veces nosotros decimos, pero ¿por qué no vinieron las pruebas? Bueno, porque Dios no usa a nadie si antes no le prueba primero. Dice que así como el oro que es perecedero es probado con fuego, y el fuego quema, el oro es probado con ácido, y sabes, hemos aprendido que Dios nos prueba para esa prueba que se le hace a ese metal preciado, el oro, ese ácido que se le echa o ese fuego para ver lo que hay dentro, pero Dios no necesita ver lo que hay dentro de nosotros, porque Dios sabe lo que hay dentro de ti y lo que hay dentro de mí. Simplemente Dios permite que seamos nosotros mismos los que veamos y experimentemos lo que hay dentro de nosotros, que somos muy frágiles. ¿Ves? Por eso
Dios nos quiere fortalecer. Y los discípulos del Señor, aquellos hombres que eran muchachos, jóvenes, pero eran los elegidos que Dios quería utilizar para afectar el mundo con el Evangelio de Cristo, tenían antes que ser probados, antes de salir a esa gran misión. Y aquí en el capítulo 14 de Mateo vemos un poquito de este cuadro, ¿no? Evidente, de cómo Dios lo fue probando en medio de las pruebas impredecibles, como decimos, para ir forjando un carácter íntegro y fuerte en su interior. Aquí vemos en primer lugar, para no extendernos mucho, que el contexto es que habla de Juan el Bautista cuando entrega en un plato que diga de Herodes, que entrega en un plato la cabeza de Juan el Bautista, y dice que Jesús escuchó. Dice así el versículo 11, dice, y fue traída la cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las buenas nuevas a Jesús. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde la ciudad. Aquí vemos a Jesús orando, ¿ve? Orando en primer lugar evidentemente por la miseria moral, espiritual de la humanidad, del hombre, cómo asesinaron a un hombre de Dios, un hombre piadoso, ¿ves? Y Jesús seguramente se sintió dolido por este acto, y dice que se fue a una parte después que escuchó esta gran noticia, hasta dónde es capaz de llegar la miseria humana. Y Jesús es importante escuchar, porque en este capítulo 14 vamos 3 veces a ver al Señor aparte orando. El Señor no hacía nada, no se manifestó nada en su vida si antes no intercedía en oración al Padre Celestial. Dice, y saliendo Jesús, después que se enteraron que estaba ahí, se vio una gran multitud y sintió compasión de ellos y sanó de los que ellos estaban enfermos. El Señor empezó a ministrar, a orar, a trabajar, ¿ves? Después de este gran dolor, después de estar orando, vio aquella gran multitud que ya sabemos que son como 5.000, sin contar a las mujeres y los niños, o sea, una multitud impresionante. Y el Señor empezó a ministrar y a sanar, ¿ves? A toda aquella gente que estaban enfermos, con problemas físicos, etcétera, etcétera. Y dice el versículo 15, dice, cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. O sea, los discípulos, viste, con su buena intención, pero la falta de visión y de comprensión de que era Cristo el que tenía que determinar los tiempos y las sazones, si la gente se iban o no. Viste, ellos querían colaborar, o sea, evidentemente había una intención de preocupación por la gente, pero no entendían que ahí estaba el jefe, el Dios creador y sustentador del universo, como estuvimos viendo ahora en la hora silenciosa, ahí en Colosenses capítulo 1, dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él y por Él fueron creadas todas las cosas, sean tronos, sean principados, sean potestados, todo fue creado. Ellos todavía no tenían bien en claro este concepto, y por eso es que ellos emiten esta orden. El lugar es desierto, y también se olvidaron que en un lugar desierto, hacía miles de años atrás, Dios, el eterno Dios, Jehová del cielo, proveyó maná para su pueblo. Por eso es importante, fijarnos en esta porción. Para Dios no hay nada desierto. Dios abundantemente puede proveer. Dice, y el lugar es desierto y la hora ya pasada. Dice, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Me imagino que ellos se quedaron locos, ¿no?
las cosas de Dios, ¿ves? El Dios todopoderoso, creador y sustentador del universo. ¿Cómo le vamos a dar de comer a esta gran multitud nosotros? Aquí solamente hay 2 panes y 3 peces. ¿Viste? Ellos sacaron la cuenta rápido, la calculadora rápido. 2 y 3. No se puede dar de comer a la gente. Y es maravilloso porque el Señor nos dijo en cierto determinado momento que cosas mayores que las que Él hizo haríamos nosotros, y a veces no la creemos. Después ellos fueron capaces de extender el reino de Dios por muchas regiones. Y ahí vemos todo lo que acontece, que el Señor da de comer, el Señor, ahí vemos la intercesión de Dios, cuando Dios provee, o sea, seguimos viendo la relación y la comunión y la oración de Dios, del propio Jesús a su Padre Celestial. Estaba dando clases de cómo realmente poder vivir una vida en dependencia a Dios, y ellos no estaban entendiendo. Hay otros evangelios que hablan sinópticos sobre este acontecimiento y dice que ellos no entendían lo de los panes y los peces, por eso dice, porque tenían el corazón endurecido, estaban ciegos. Muchas veces nosotros vemos los milagros de Dios y no entendemos y no comprendemos, y nuestra fe empieza a menguar. Por eso Dios muestra y muestra. Y dice el versículo 20, y comieron todos y se saciaron. Dice, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Toda una multitud. Una preciosura, una maravilla. ¿Te imaginas lo que es estar allí en ese momento? De no solamente haber sido sanado por Jesús, porque Él ministró primero, sino también, viste, ver comido y bebido en un lugar desierto, en un lugar terrible, viste, donde no había ni vegetación. Pero esa es la grandeza de nuestro Dios. Pero sabe el Señor Jesús está preocupado por sus discípulos. ¿Ves? Él está preocupado por la multitud, pero Él tiene un interés más personal, digamos, con sus discípulos, porque son los hombres que Él va a preparar, como dijimos anteriormente, para afectar este mundo cuando Él ascendiera a los cielos. Y Él estaba especialmente preocupado por estos 12 jóvenes, estos 12 discípulos. Y entonces dice el versículo 22, y quiero que vayan viendo los tiempos de Dios, porque aquí se manifiesta claramente los tiempos perfectos, el crono de Dios. Dice, enseguida Jesús hizo entrar en la barca, dice, a sus discípulos. ¿Sabes? Hay una versión que habla en el original, que era como que ellos fueron introducidos en la barca, vamos a decir, vamos a utilizar el término obligatoriamente. Porque Jesús le dijo, móntense en esta barca y vayan a la otra ribera y espérenme allá. Pero quizás ellos no se querían ir, querían estar con el Señor, con la multitud, con esto, en el ambiente de lo que había pasado. Pero Dios quería darle una lección a estos hombres de Dios. ¿Sabe? Las pruebas y las tormentas, salen varias tormentas acá en la Biblia. Tenemos que diferenciar cuando Dios nos sumerge en una prueba para edificarnos, para crecer, a cuando Dios mete una prueba o una tormenta para disciplinarnos. Tenemos que diferenciar entre disciplina y cuando Dios está obrando en ciertas y determinadas cosas para hacernos crecer desde el punto de vista espiritual, para utilizarnos como herramienta en el ministerio. Recuerden de Jonás. Jonás tuvo una tormenta. Jonás, en su pecado, de su rebeldía, de no querer hacer la voluntad de Dios, hubo una tormenta. Y Dios lo tiraron. La gente de aquel lugar pudieron ver a aquel hombre pecador y lo sacaron del barco, y recuerden aquel pez que lo tragó,
y cómo Dios siguió haciendo la obra. ¿Ves? Aquí había una disciplina por parte del Señor. Pero Dios en este momento, ¿ves? Él quiere utilizar este momento para darle una lección a ellos. Escucha bien, esta lección fue indispensable, fue importantísima para que ellos pudieran comprender realmente quién era Jesús. Dice, enseguida Jesús, versículo 22, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él perseguía, dice, despedía a la multitud. El Señor sigue elaborando. Qué cosa más grande, ¿no? Increíble. Primero tiene el sufrimiento de encontrarse con la noticia de que habían decapitado a Juan el Bautista. Ahí entró en angustia, en agonía, se fue aparte a orar. Después viene la multitud, sana a la gente de la multitud. Imagínate cuántos problemas, eran 4.000, 5.000 problemas, asuntos. Y después de esto, el Señor da de comer. Y después de esto, el Señor tiene la preocupación de sus discípulos. Pero además de esto, el Señor nos dijo, bueno, ya que se vayan, ya los sané, ya les hablé, ya les di de comer, bueno, ahora que se vayan. No, dice que el Señor despidió. Qué pasión, qué amor, impresionante. A veces nosotros no logramos entender esto, que el ministerio es mucho más allá de un servicio común, ¿ves? Sino que nuestro tiempo no puede estar limitado a cosas que realmente no son importantes. Son las personas las más importantes. El Señor siempre nos dio ejemplo de eso. Y dice el versículo 23, y despedida la multitud subió al monte a orar. Oye, para esto, sube al monte el Señor. Evidentemente había agotamiento físico, preocupación espiritual. Cuando él vio aquella multitud, dice que sintió compasión, se puso en el lugar de cada hombre y mujer miseriento por el pecado de aquel lugar. Pero el Señor no descansa mientras tenga cosas por hacer. No tiene tiempo el Señor, limitado. Y no solamente porque el Señor en su deidad, sino humanamente acá. Jesús era 100% hombre. Pero ese esfuerzo, ¿viste? Sube a orar, dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Cuántas veces vemos al Señor solo, pero con el Padre Celestial? Y mira los tiempos, te estoy diciendo que mire los tiempos, Dios dice, y ya la barca estaba en medio del mar. ¿Sabes? El Señor nos introduce en la prueba. El Señor da un mandamiento, vayan al otro lado y espérenme. Como cuando yo fui a Cuba, el Señor me mandó para Cuba, fui para Cuba. Y el Señor estará allá conmigo, no estará conmigo como estuvo acá. Y dice que ya la barca, tiempo perfecto de Dios. Dios nos introduce en las pruebas, escucha bien, y Él sabe el tiempo adecuado en el cual debe introducirnos en la prueba, pero también Él sabe el tiempo perfecto en que tiene que llegar cuando estamos sumergidos en medio de las pruebas. Y me encanta esto, que el Señor subió al monte a orar. ¿Sabe lo que pasa? El Señor, evidentemente, la Biblia no dice exactamente lo que dice porque fue a orar. Recuerden aquella oración diosa de Juan capítulo 17, cuando el Señor intercede por sus discípulos, por todo el mundo, por nosotros, aún por los que han de venir por la palabra de Dios. Y el Señor evidentemente sabía que sus discípulos estaban en medio de la prueba. En Marcos capítulo 6, versículo 48, no lo busquen, está este mismo cuadro, este mismo escenario, esta misma situación, y dice que el Señor dice que los estaba mirando cuando estaban remando fatigados contra el fuerte viento. ¿Sabes una cosa? A veces cuando nosotros estamos en medio de las circunstancias dolorosas, difíciles, adversas, de sufrimiento, de muerte, de dolor, de angustia, de persecución, hay veces que nosotros pensamos que el Señor desapareció. Pero el Señor
dice que el Señor les miraba. Imagínense el ojo protector de Dios, esa visión de Dios cuando estamos en medio de la oscuridad, que a veces creemos que nadie nos ve, que nadie nos ayuda, que Dios se perdió. Fíjense como dice ahí el versículo 24, ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Las contrariedades que a veces encontramos en medio de las dificultades y las pruebas que decimos, pero ¿cómo? Pero el Señor no me mandó aquí de ministerio a este lugar, y cómo ahora falta esto y lo otro, y cómo hay esta oposición, y cómo, ¿dónde está el Señor? Hay veces que la oscuridad, ¿sabe? Yo conozco mucho sobre las tormentas, porque nosotros tenemos en Cuba, hay por lo menos, más de 1 millón de personas que se fueron por el mar, que atravesaron el océano Atlántico para poder llegar a la Florida, Estados Unidos. Y yo escuché muchos acontecimientos, muchos testimonios, anécdotas de las cosas que uno siente cuando está en medio de un océano, del mar, ¿ves? Dice la oscuridad, que a veces es palpable, y cuando hay el mar de noche, emite un sonido ensordecedor que prácticamente a veces es inaguantable para aquel que lo escucha. Los sonidos que, cuanto más cuando está rugiendo una tormenta. ¿Ves? Es increíble el miedo que ellos pudieron sentir en ese momento. Dice así, versículo 24, asolada por el viento, versículo 25, más a la cuarta vigilia de la noche, tiempo de Dios, tiempo, crono. Dios lo hace todo perfecto. Dios no te va a abandonar. Dios te va a sumergir en la prueba, nos ha sumergido en la prueba. Y en el tiempo acordado por Dios, Dios siempre va a estar obrando en sus planes perfectos y maravillosos. Dice, más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viendo andar sobre el mar se turbaron diciendo, ¡un fantasma! ¿Ves? En medio de las pruebas y de las circunstancias, queridos hermanos, no nos avergoncemos. A veces vemos hasta el propio Señor, el mismísimo Señor, lo vemos como un fantasma, como algo demoníaco. Porque a veces en medio de las dificultades, en medio de la tormenta, pónganse en este cuadro, no, se nos cierran los oídos. ¿Ves? No escuchamos, y a veces viene alguien quizás hablando en nombre de Cristo y no queremos escuchar, no me vengas con la Biblia. ¿Por qué? Porque a veces las pruebas, cuando no sabemos tener un equilibrio en medio de las circunstancias, cuando perdemos la fe, porque la fe se pierde en medio de la prueba. Ahora en este tiempo de coronavirus, en el mundo entero, me he enterado de la cantidad de hermanos y hermanas que alrededor del mundo han abandonado la fe, tristemente. Esto es una prueba del Señor. Es una prueba que Dios sabe cuándo nos sumergió, y solamente Él sabe cuándo va a quitar esta prueba. Nosotros podemos orar, Señor, que esto, que quita, que sé yo, que sé cuánto, que queremos. El Señor sabe, hermano. Por mucho que tú te afanes, por mucho que yo me afane, ¿ves? Los tiempos están determinados perfectamente por el Dios soberano, creador del universo. Sus planes son perfectos. A nosotros nos parece muy largo los acontecimientos, las cosas, pero para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día, y Él sabe cuándo va a quitar la pandemia. Nuestra fe tiene que seguir en Él. Por eso en algún momento vas a ver cuántas veces, no tenemos tiempo de ver, el Señor le dice a ellos, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hasta que pudieron entender en un momento y tuvieron que decirle al Señor, Señor, aumentanos la fe. ¿Sabes? Cada rato yo oro así. Cada rato yo oro así porque me doy cuenta que en mi peregrinar y en mi andar, en medio de las dificultades y las pruebas, a veces pierdo la esperanza. No veo a Jesús. Esto le pasó a Pedro. Esto le pasó a Juan.
Esto le pasó a cada uno de ellos. Y esto nos pasa a cada uno de nosotros. Pero lo importante es mantener la fe en el Señor. Dice así, más a la cuarta, versículo 25, vigilia de la noche, ellos andan, dice, Jesús vino andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo, miedo. No nos gusta que nos digan cobarde, pero es la realidad, a veces tenemos miedo. Yo he tenido muchas veces miedo en medio de pruebas y circunstancias en mi país, miedo de ir preso, yo, miedo por mi familia, he sentido miedo. Pero cuando me he decidido a hacer las cosas que tengo que hacer, a pesar del miedo, he visto la mano de Dios obrando. Y he visto fruto y bendición en mi vida y en el ministerio. Eso lo siente usted, eso lo siento yo, eso lo sintió Pedro. Dice, versículo 27, pero enseguida, tiempo de Dios, me encanta. Dice, enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. El ánimo se nos viene al piso, nos decaemos. Nuestro semblante cae. No tenemos espiritual ni física. Es más que viene por medio del fruto del Espíritu Santo de Dios. Tened ánimo. Y le dice, ese habrá sonado fuertemente como siempre que Dios lo mencionó. Recuerden que ese fue el nombre que él le dio a Moisés. Y después muchas veces digo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz verdadera. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, dice, vivirá. Yo soy la puerta, yo soy el pastor de las ovejas. ¿Cuántos yo soy? Dice, no temáis. Entonces le respondió Pedro diciendo, Señor, si eres tú. Nosotros a veces vemos a Pedro aquí como algo espiritual, por la hazaña que aparentemente hizo. Pero esta frase, si eres tú, Pedro quizás, usted ve en el espíritu de Pedro que siempre quiso sobresalir, era su temperamento, no juzgamos, pero su temperamento y su personalidad después fue perfeccionada en fe y en su manera de hacer las cosas. Pero en este momento Pedro, como queriendo, en medio de aquella nebulosa, en medio de aquella confusión, en medio de aquella gritería, en medio de ver un fantasma, la oscuridad, Pedro dijo, bueno, ¿será el Señor o no será? A veces chiripiamos nosotros. ¿Esto será de Dios o no será de Dios? Y Pedro le dijo, bueno, como una chiripa. Dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Dice, y él le dijo, ven. El Señor sabía lo que iba a pasar. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y empezó a andar. Dice, versículo 30, pero ahí viene el mensaje de Dios, a ver el fuerte viento. Por eso la palabra del Señor ahí en hebreo dice, puesto los ojos en Jesús, en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias, en medio de la adversidad, no podemos dejar de perder nuestra visión en Jesús, en lo que Él es, en su persona, en sus planes, en su provisión. Dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Dice, y al momento, mira muchachos, los tiempos de Dios, el Señor es maravilloso, el Señor tiene tanto amor, que yo pienso que si
la persona lundice que hubiera estado, hubiera sido un legalista, un religioso, quizás le hubiera dicho, trae agua para que aprenda la lección, porque quitaste la vista de mí y desobedeciste. Pero no, el Señor dice, el Señor es bueno, cuando vio a su discípulo en angustia, dice que al momento, dice, extendió su mano y asió de él. La hora silenciosa nueva tiene esta foto, de cuando Jesús está dándole la mano a Pedro. Me imagino que cuando Pedro sintió aquella mano divina, la mano del Dios Todopoderoso, el Creador, el sustentador, el dador, el salvador del mundo, yo imagino, no puedo imaginarme lo que habrá sentido Pedro en todas las esferas de la vida. Y el Señor le dice, hombre de poca fe, repite, ¿por qué dudaste? ¿Sabes? Yo ya estoy terminando porque no sé qué tiempo llevo. Me dijeron los ayudantes del pastor que eran 30 minutos a lo sumo. Pero quiero, hay mucho para decir, pero bueno, tengo que atarme a los tiempos. No sé ni qué tiempo llevo. Pero, ¿sabes? En este evangelio hay dos tormentas. ¿Ves? Una está en el capítulo 8, cuando ellos están navegando en el mar de Galilea. Acuérdate que estos hombres eran pescadores. Estos hombres tenían experiencias de tormentas en el mar, porque estas tormentas en el mar eran ocasionadas por los vientos fríos que bajaban del monte Hebrón y llegaban a los vientos cálidos del mar de Galilea, y se llamaba lo que se llama una tormenta. Dice que eso se pone, el mar de Galilea en ocasiones se pone como si fuera una taza llena de agua moviéndose. Ellos sabían, ellos tenían este oficio del mar, de la pesca, hombres rudos, estaban acostumbrados. Y nosotros podríamos explicarnos, bueno, ¿y por qué? ¿Dónde estaban los pescadores? Ahí en Primera de Corintios, capítulo 1, a partir del verso 8 hasta el verso 10, Segunda de Corintios, Pablo mismo habla, dice que fueron abrumados más allá de nuestras fuerzas. Dios ocasionó un temporal, un viento, una tormenta, más allá de la habilidad que ellos tenían en el mar de frecuentar estas tormentas y poder salir airosos. Porque Dios propicia estas pruebas para que tú no confíes en tu fuerza, para que no confiemos en nuestras capacidades, en lo que podemos hacer, sino para que confiemos en el Dios Todopoderoso. Y en este capítulo 8 de aquí de Mateo, dice que ellos van navegando y el Señor dormía en la popa, ¿viste? Estaba durmiendo y de momento se desata una gran tempestad en el mar, terrible, y todos ellos estaban igual que en este cuadro, tirando la vela, tirando esto, no podemos, qué sé yo, y entonces Jesús seguía durmiendo plácidamente. Esto es un cuadro que parece algo de loco, pero bueno, es algo sobrenatural. Para el hombre natural es locura, las cosas de Dios. Y en ese momento, como diciendo, este hombre es un despreocupado, no se ocupa de nosotros. ¿De qué clase de líder tenemos nosotros? Señor, no te importa que perecemos. Mira cómo estamos acá. Y dice que el Señor se levantó y le repitió la misma frase, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y dice que el Señor hizo que hubiera una grande bonanza. Y todo el viento se fue y empezó una calma apacible, que es la que Dios da. ¿Sabes? Pero en esta tormenta, escucha bien, ellos no entendieron realmente quién era Jesús. Porque en esta tormenta, cuando ocurre aquella bonanza, ellos empiezan a preguntarse, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Quién es este? ¿Es un mago? ¿Alguien que tiene poder? No entendían de la deidad de Cristo, quién era Cristo. Por eso, en esta ocasión, en el capítulo 14,
el Señor les manda otra tormenta para que ellos pudieran entender quién era su líder. Por eso dice ahí, versículo 31, y al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Y dijeron, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Adoraron a Cristo, a Jesús como Dios mismo. Habían entendido la lección que es fundamental para que nosotros la entendamos, no solamente desde el punto de vista teológico o intelectual, sino desde el punto de vista de la confianza. Que cuando estamos sumergidos en las pruebas, en las circunstancias, por muy oscura, por muy difícil que parezca la situación, Él nos ve, Él nos observa, Él va a llegar a tiempo, Él va a extender su mano y Él nos va a mostrar su poder. Yo no sé en medio de qué prueba tú estés, si estás al principio, si estás en medio de la prueba, como ellos estuvieron, que el viento era contrario, las olas altas, no sé, si quizás muchos tristemente se encuentren en la situación de que ven al Señor como un fantasma, que el ánimo se ha decaído, que hay miedo, que hay duda, no sabemos, no sé. Lo único que sé en esta mañana es que quiero soltarte a que tu fe en Cristo crezca. Fíjate que más adelante, y termino ya con esto, ahí en el capítulo 16, versículo 13, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, y otros algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El sello que ellos necesitaban para realizar un ministerio exitoso que glorificara a Dios y no pudiera estar basado y fundamentado sobre su propia fuerza. Ese Jesús está contigo hoy, siempre estuvo, y en medio de las circunstancias y las pruebas y las dificultades, Él siempre estará contigo mostrándote realmente quién es su divina persona para ayudarnos. Y quiero decirte algo, hermano, las pruebas cuando vienen de parte de Cristo siempre son para salir aprobados. Dios nunca nos manda pruebas para apartarnos, como algunos que, ya te dije lo que era disciplina, lo que era rebeldía, lo que era pecado y lo que son las pruebas de Dios. Las pruebas en Cristo Jesús para su siervo siempre, siempre, siempre son para salir aprobados. Porque llega en el momento adecuado para que tu fe y mi fe no mengue. Recuerden la galería de la fe de Hebreos capítulo 11, porque por fe alcanzaron, porque por fe hicieron esto, porque por fe dejaron, porque por fe. Por eso tenemos que decirle en este tiempo al Señor, Señor, aumentanos la fe. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por este tiempo en que he podido compartir con ustedes en armonía. Disculpen.